Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando en instantes nada más. Enrique Pinti con todos nosotros. También va a estar en nuestros estudios la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Naón. Yo quiero arrancar el programa hablándole de una historia y en este caso una escena particularmente, un capítulo de esta historia donde hay un monarca, donde hay prácticamente un emperador que está pasando revista de lo que son sus tropas. Estamos en teoría en una época de guerra. Y a partir de allí lo que vamos a ver es cómo en la nave central de ese palacio, cómo en ese salón principal, están frente al rey lo que son sus caballeros, sus hidalgos caballeros, cada uno de ellos con su armadura. Y hay la pregunta por parte del monarca a cada uno de ellos, porque lo que quiere corroborar es primero que estén allí quienes dicen que son y que no hayan enviado a alguien en su lugar. Quiere evitar de alguna manera cierto fraude. Y por otro lado, quiere poner en juego nuevamente lo que es su excelsa memoria. Es capaz de recordar todos los timbres de voz. Dicen que miles, dicen que millones de timbres de voz. Y en eso está este monarca, recorre la larga fila que cruza lo que es esta nave central del palacio hasta que llega al último lugar. ¿Quién está en el último lugar? Está, dicen algunos, el que es el mejor de los caballeros. Está el que es el más obediente, pero al mismo tiempo el que es el más soberbio. Cuando se acerca ese monarca y le pregunta cuál es su nombre, él le va a decir Agilulfo Emo Beltrandino de los Gildivernos, caballero de Selimpia, Citerior y Fez. Y entonces va a ser el monarca el que va a exclamar que quiere conocerlo, que quiere que ese caballero que tiene esa armadura blanca y reluciente, que se destaca del resto, es prácticamente una especie de Don Quijote en el medio de ese salón, que quiere que se levante la visera de ese yelmo y que se presente. Y es ahí cuando nos enteramos nosotros, los lectores de esta historia, que detrás de esa armadura, que debajo de esa cota de malla, que debajo de ese casco, de ese brazal, que debajo de ese codal incluso, no hay absolutamente nadie, que hay un absoluto vacío debajo de esa armadura. Usted se preguntará, y todos aquellos que estamos leyendo esta historia también lo hacemos, ¿es un hechizo? ¿Es un fantasma? ¿Es una mezcla de Don Quijote y el hombre invisible? ¿Es una broma metafísica o acaso es una metáfora presencial? ¿Es una metáfora viviente? Miren, nada de todo eso. Queda clarísimo en la historia que existe una armadura que es de metal, que es blanca y que es reluciente, que esa armadura se mueve, que incluso hay una voz que emerge de ese metal, que es una voz obviamente de características particulares, pero que debajo no hay absolutamente nadie. Hablamos del Caballero Inexistente, esta magistral obra del gran Italo Calvino, este escritor italiano ya fallecido, que nos va a proponer y va a plantar una historia en un tiempo remoto que intuimos que es relativamente medieval y al mismo tiempo yo le diría que lo va a plantar en un país totalmente imaginario. ¿Cuál es el argumento de la historia? Mire, el argumento es muy sencillo. Este caballero inexistente, este caballero que se llama Agilulfo, quiere encontrar a la que es su Dulcinea, quiere encontrar en definitiva a su doncella, alguien que vamos a entender a lo largo de la historia que lo va a terminar justificando, que va a terminar justificando esta existencia que en definitiva resulta vacua, resulta vacía si usted quiere, debajo de esa armadura. Este es el argumento, pero claro, hay muchos otros en la historia. Es una historia fantástica en términos literales. Van a orbitar alrededor de Agilulfo lo que son otras historias mínimas, pequeñas memorias irónicas que hacen referencia a amores fraternales, que hacen referencia a amantes que son trasvestidos, que hacen referencia también a escuderos, a monjas. La verdad que está narrada con una picaresca notable este caballero inexistente. Ahora, yo podría seguir hablándole de esta historia, pero sin ninguna duda el ejercicio que hacemos habitualmente tiene que ver con esto, tiene que ver con los paralelismos, y me quiero quedar con algunos elementos de esta historia. Se la recomiendo muchísimo, por supuesto, como toda la obra de Italo Calvino, y yo podría proponerle que hiciésemos una comparación entre esta armadura, entre este caballero inexistente
y nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Hágalo usted si quiere el ejercicio en su casa. Yo también lo haré en la mía, en todo caso, en algún momento donde encuentre cierta tranquilidad. Pero lo que sí quiero proponerles es otro paralelismo. El paralelismo entre lo que es esta armadura, esta coraza de metal, si usted quiere, esta malla que envuelve a una voluntad que se mueve, a una voluntad que se manifiesta, pero debajo de la cual no hay absolutamente nada. Quiero contrastarlo y quiero compararlo con lo que es la gestión de Cambiemos en el Poder, con lo que es la gestión del presidente de la Nación liderando lo que es este poder ejecutivo. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle que en ese aspecto, si rascamos un poquito, si miramos a través de la visera, si pedimos que se levante lo que es ese yelmo, lo que es ese casco, seguramente vamos a encontrar que hay un déficit existencial enorme de lo que son las políticas públicas, de lo que son las políticas que están enfocados en los más vulnerables, de lo que son las políticas que tienen que ayudar a que el país crezca, que tienen que ayudar a que el país se desarrolle. En definitiva, nos vamos a encontrar con políticas que van a terminar anteponiendo el interés de unos pocos por sobre el interés de la mayoría, el interés de algunos sectores, sobre todo empresarios, por sobre el interés de lo que es el colectivo, de lo que es, en definitiva, nuestra sociedad. Pero déjeme que haga otra comparación también con este caballero inexistente. ¿Por qué? Bueno, porque Aguilulfo tiene un sistema de valores que me parece que a usted le van a sonar familiares. Aguilulfo es competitivo, Aguilulfo busca la eficiencia, Aguilulfo es individualista, es alguien que se manifiesta con soberbia, es, en definitiva, él cree un meritócrata. Y yo le propongo pensar si estos no son los supuestos valores, y lo pongo entre comillas, que bajan desde el poder político cuando notamos que están reemplazando lo que son los valores fundamentales, los valores que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con las políticas sociales, que tienen que ver con hacer las cosas bien desde el gobierno, para el cual todos los ciudadanos le damos el poder a quienes en definitiva nos terminan representando. De esto se trata la comparación del día de hoy. Porque claro, yo podría decirle que hemos visto en las últimas horas decisiones de gobierno que son sumamente polémicas. Mire, la realidad es que en la Argentina están, por ejemplo, dolarizadas las tarifas, está dolarizado el combustible, también están dolarizadas las deudas, si usted quiere, pero además los peajes. Y uno se pregunta si cada vez que se devalúa la moneda, estos sectores reciben mayor cantidad de ingresos, ¿quiénes son los que elegirán a estos sectores esos ingresos? La respuesta es usted y yo, y aquellos que en definitiva tienen su ingreso en pesos y no tienen su ingreso en dólares. Le pregunto si le parece que es una política regresiva o que es una política progresiva. Que en definitiva esto coayuda a lograr una sociedad más justa o en cambio va en detrimento de ese valor que el gobierno debiera preservar y que debiera tener en primer lugar. Además, déjeme decirle otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ajuste que promueve el gobierno? Digo, ¿cuál es, en definitiva, el impacto que tiene en términos económicos y sociales? Usted lo sabe perfectamente bien. Con un mayor ajuste lo que va a haber son menores recursos para lo que son las políticas en educación pública, en salud pública, en vivienda, en desarrollo social, en hacer una economía mucho más inclusiva, en propulsar lo que es el desarrollo económico. Pero además, déjeme agregarle otra lectura. En un contexto de crisis financiera, en un contexto de tasas de interés tan elevadas, lo que tenemos son miles de pymes en la Argentina que están a punto de quebrar. Lo que tenemos son miles de pymes que lo que hacen es crear empleo argentino. 80% del empleo las crean las pymes. Y ya tenemos más de 5.000 empresas que han cerrado en la Argentina y en el último mes hemos tenido prácticamente 30.000 puestos de trabajo menos. De eso se trata este ajuste, de eso se trata esta realidad que atravesamos los argentinos mientras nos prometen otras cosas, mientras en definitiva el gobierno termina difundiendo lo que son otros valores. Hay comerciantes, hay docentes, hay empresarios, pequeños y medianos empresarios también, que están esperando que el gobierno les ofrezca algo a cambio de lo que es una demanda y de lo que ha sido una demanda electoral. Mire, los argentinos estamos en una encrucijada. Es una encrucijada que nos propone que tenemos que convivir con un gobierno y con un Estado que antepone los intereses de algunos pocos a los intereses de muchos y que promueve un relato
que baja valores que supuestamente tienen que ver con la competencia, con la eficiencia, con el individualismo, pero que en cambio esconde lo que es el retroceso de un Estado que debiera preocuparse por garantizar una sociedad más justa, por garantizar que aquellos que pertenecen a los sectores populares, que aquellos que pertenecen a los sectores medios de la economía argentina, que puedan ganarse la vida y que dejen de afrontar lo que son condiciones materiales realmente paupérrimas. Y si, como alguna vez dijo este gran escritor que es Italo Calvino, detrás de cada historia se esconde una historia mucho más pequeña, pero al mismo tiempo mucho más intensa y más esperanzadora. Mire, ojalá esta sea la antesala de una nueva etapa en la Argentina. No podemos dejar que nos gane la resignación.